Soy el pastor Oseas Palau Herrera de Ministerios Gente de Jesús y es para mí un honor poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios hoy, este día, donde quiera que usted se encuentre. Este mensaje está basado en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Un verso muy conocido que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy quiero referirme a ustedes con el tema por Jesús hay perdón de pecados. Dice la Biblia que Dios creó al hombre limpio, puro, pero el pecado vino a manchar la vida del ser humano y el pecado trajo una consecuencia. El hombre desobedeció a Dios y esa desobediencia trajo una consecuencia que se llama muerte. Sin embargo, esa consecuencia de la muerte la llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de él podemos obtener perdón de pecados. Quiero comenzar diciéndoles que qué es el pecado, definiendo qué es el pecado. Dice primera de Juan capítulo 3 verso 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado no es otra cosa más que infringir la ley de Dios, desobedecer lo que Dios estableció en su palabra, y ese pecado trajo una consecuencia. Esa consecuencia es grave, la consecuencia es la muerte. La Biblia nos habla de tres tipos de muerte. La muerte física. La muerte física es cuando el hombre muere en su cuerpo físico y se separa de su alma y de su espíritu. Entonces, la muerte no es otra cosa más que una separación. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la muerte física es inevitable. Si algo tenemos seguro los seres humanos es la muerte. La muerte llegará tarde o temprano. La muerte física, me refiero. El segundo tipo de muerte que nos habla la Biblia es la muerte espiritual. Efesios capítulo 2 verso 1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esto se llama la muerte espiritual, que no es otra cosa más que la separación del hombre de Dios. Ese tipo de muerte es la que habla Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte. Pero también la Biblia nos habla de un tercer tipo de muerte, que es la muerte eterna, que se le llama la segunda muerte en la Biblia. Y dice Apocalipsis capítulo 2, verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte ya es la muerte eterna. Aquí hay tres tipos de muerte. Del primer tipo de muerte nadie nos podemos librar porque todos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero es algo seguro para el ser humano. Pero de la muerte espiritual sí nos podemos librar. Nos podemos librar teniendo a Jesucristo en nuestros corazones, y dice la Biblia que Él nos va a dar vida, nos va a dar vida. Entonces empezamos una relación con Jesús, que solamente en Él hay perdón de pecados. Y obviamente cuando nosotros nos libramos de la muerte espiritual, pues nos podemos librar de la muerte eterna si permanecemos en Cristo Jesús. El perdón de Jesús es el remedio para la muerte espiritual. La salvación del alma viene a través del perdón de pecados. Quiero leer Lucas capítulo 1, versos 68 y 69, que nos habla de que la encomienda de nuestro Señor Jesucristo desde que nació fue la salvación y el perdón de pecados de la humanidad. Dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y luego en el versículo 76 y 77 dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ya estaba definido el trabajo, podemos decir así, que Jesús iba a venir a hacer a esta tierra, que era perdonar los pecados de la humanidad.
Entonces el mensaje que se ha predicado a través de toda la historia desde la fundación de la iglesia primitiva era el perdón de pecados. Dice Lucas capítulo 24, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hay dos cosas que nos llevan al perdón de pecados. La primera es el arrepentimiento, la segunda es la confesión. Las dos cosas son necesarias para el perdón de pecados, que está al alcance de todos, pero nosotros tenemos que poner de nuestro arrepentimiento, de confesar nuestros pecados, de reconocer el pecado que hay en nosotros. Dice en Hechos capítulo 5, verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego en 1 de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es primeramente reconocer que hemos pecado, pero también es cambiar de dirección. Hay mucha gente que tiene remordimiento, pero no tiene arrepentimiento. Y el remordimiento simplemente nos lleva a sentirnos mal por un momento, pero inmediatamente seguir con lo mismo. Ejemplo, cuando una persona toma licor, se embriaga y tiene las consecuencias de esa embriaguez, de momento piensa, hijo, ya no lo vuelvo a hacer, pero al siguiente día vuelve a buscar el licor, otra vez el vino. Pero sabemos que el arrepentimiento es lo contrario, es decir, si yo voy caminando hacia la derecha, tengo que caminar hacia la izquierda como muestra de mi arrepentimiento y tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento para que el perdón de pecados se manifieste en nuestras vidas. Y obviamente la confesión de pecados. La confesión es un reconocimiento de que hemos pecado. Cuando nosotros reconocemos y confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hechos capítulo 13, verso 38 dice así, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Entonces, por medio de Jesucristo, podemos tener perdón de pecados, pero nosotros tenemos que arrepentirnos, convertirnos, también confesar nuestros pecados. El perdón en nosotros nos produce vida, nos produce satisfacción de poder tener a Jesucristo en el corazón. Y ese perdón se obtiene únicamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque Él pagó el precio del perdón. Si alguien más hubiera muerto por nosotros, no podría cubrir las expectativas que el Padre tenía del sacrificio del Cordero sin mancha y sin contaminación, el cual fue Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, vio venir a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el único que puede perdonar pecados y que puede hacerlo definitivamente es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio. No solamente pagó el precio, sino que vivió una vida sin pecado, sin mancha delante de Dios. Entonces era un sacrificio acepto por el Padre. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Es decir, la sangre de Jesucristo fue suficiente para poder perdonar nuestros pecados. Esa sangre que se derramó hasta la última gota ahí en el Calvario fue suficiente para el perdón de los pecados de todo aquel que se acerca a Dios. Entonces podemos saber que no hay otro medio. No hay otro medio para poder recibir el perdón de pecados. Ni haciendo buenas obras, ni pagando indulgencias, ni tratando de comprar la salvación,
No se puede. Solamente la sangre de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Ese perdón, como dije antes, nos da vida. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bajo el antiguo pacto, los pecados solamente se cubrían, pero en este nuevo pacto y bajo el sacrificio de Jesús, no solamente se cubren, sino que se borran. Nos perdona definitivamente. Dios no se acordará más de nuestros pecados. Entonces tenemos que saber que el perdón nos va a dar vida y nos va a librar de la muerte, que era la consecuencia del pecado. Y bueno, una vez liberados del pecado, a través del perdón de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos disfrutar de vida eterna. Dice la segunda parte del verso de Romanos 6:23, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nos ofrece un regalo, y ese regalo se llama vida eterna. Un regalo que costó la sangre de Cristo y que no fue gratis, se tuvo que pagar un precio, pero a nosotros nos lo ofrece de gracia, porque por gracia somos salvos. Entonces, cuando nosotros recibimos esa dádiva, ese regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, podemos estar seguros de que Jesús ha perdonado nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, verso 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces Jesucristo no nos pagó a nosotros conforme a nuestros pecados. Él, al contrario, pagó por nosotros, ocupó nuestro lugar en el Calvario. Y al ocupar nuestro lugar, Él sufrió el oprobio, sufrió los clavos, sufrió el ser traspasado por una lanza que llegara a su corazón, el recibir una corona de espinas en su frente, ocupando nuestro lugar. Y gracias a ese sacrificio nosotros ya no tenemos que estar en ese lugar que nos correspondía. Entonces dice este salmo que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Y bueno, si usted se siente con condenación, se siente con culpabilidad, se siente que ha pecado mucho, hoy quiero decirle que solo en Jesús hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Y si usted acepta a Jesús como su Salvador personal, usted puede sentirse feliz. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado quiere decir completamente feliz. Y para ser completamente feliz es el poder sentir la dicha del perdón. Y ese perdón solamente se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerde, Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo libre de pecado. Pero entonces el pecado entró al hombre por la desobediencia. Y ese pecado nos trajo una consecuencia. La consecuencia fue la muerte. Y la consecuencia de la muerte solamente la llevó Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz para morir por nosotros. Y dice la Biblia en Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo ocupó nuestro lugar. Y ahora el precio está pagado. El precio está pagado, que es la sangre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente tenemos que acercarnos a Él, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, decirle al Señor: reconozco que he pecado y me arrepiento, pero hoy acepto tu sacrificio y acepto tu perdón. Solo en Jesús hay perdón de pecados. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces Dios nos libera totalmente. No solamente cubre los pecados, sino los borra totalmente. No se acordará más de nuestros pecados, de nuestra maldad.
Y bueno, cuando nosotros tenemos esa experiencia, entonces dice la palabra de Dios que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado amigo, amado hermano, quien esté viendo este mensaje, les animo a acercarse a Jesús, porque solamente en Él hay perdón de pecados. Solamente Él puede liberarnos de cualquier condenación. Por Jesús hay perdón de pecados. Que Dios les bendiga y deseo que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas.